Santo Dios. Padre, te adoramos y te exaltamos en esta preciosa mañana, Señor. El día del Señor, día que tú has separado, Señor, y venimos delante de ti. Venimos a tu presencia, Señor. Venimos a congregarnos en obediencia a tu palabra, como tú lo estableciste, Señor. Queremos pedirte, mi amado Dios, que seas tú en esta mañana tocando nuestras vidas. Oh, Espíritu Santo de Dios, ahora, Señor. Espíritu Santo, desciende hoy sobre tu iglesia. Nada hacemos si tú no lo llenas todo, Señor. Vana sería nuestra predicación. Vano sería nuestro canto, Señor, si tú no lo estuvieras llenando, Señor. Por eso yo clamo, Espíritu de Dios, que venga sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor. Solamente tú puedes dar un toque transformador en cada vida. Solamente tú puedes, Dios, romper toda dureza. Solo tú puedes romper toda indiferencia. Solo tú puedes llevarte, Dios, nuestros paradigmas. Solamente tú, Señor, eres el que cambia vidas. Por eso, Espíritu Santo de Dios, paséate sobre la iglesia, Señor, tocando, bendiciendo, hablando, transformando, haciendo tu preciosa obra en cada uno de nosotros. Sé tú, Señor, moviéndote como el divino alfarero, Señor, dando forma, transformando, Señor, cambiando nuestro ser, Señor. Ayúdanos, amado Dios. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado y la iglesia dice: amén. Aleluya. Quiero compartirle un mensaje, hoy lo titulé Navidad, encarnación para la reconciliación. Navidad significa encarnación para la reconciliación. Y es que en estos días vemos que la gente tiene conceptos muy distintos acerca de la Navidad. En una misma casa, en una misma vecindad, la gente tiene conceptos muy diferentes de la Navidad. Yo creo que la gente define la Navidad de acuerdo a cómo la celebra. Así como celebra la Navidad, así la define. Pero la realidad es que esta fiesta, el centro de esta fiesta es Dios. El centro de esta fiesta es Dios y el plan de Dios para su vida y mi vida. Esa es la realidad. Hay quienes lo ven como un tiempo para disfrutar en familia y eso está bien, porque es un tiempo en el que vienen los primos, vienen los amigos, vienen los parientes, la gente sale de vacaciones. Hay otros, lastimosamente, es un tiempo de borrachera. Cuando llega la Navidad, enseguida se les pinta en la cara la botella de licor. Hay otros que piensan en pernil, en pavo, en pasteles XXL. Los pelados piensan es en sus regalos. Ya por ahí como ya los pelados ahora tienen celular, ya hasta los sobrinos me están diciendo: tío, si no has comprado regalo, mándame un sobre. Bueno, hay otros que la Navidad es tiempo de hacer obras de caridad. Ay, vamos a llevarle regalo a los niños pobres. El tiempo de Navidad es un tiempo de obras de caridad. Hay otros que la Navidad es un tiempo para discutir si Jesús nació en diciembre o nació en marzo. Si María tuvo otros hijos o se quedó virgen para toda la vida. Tiempo de discutir ese tipo de cosas. Pero yo quiero que hoy recordemos. Acuérdese que cuando nosotros recordamos, agradecemos. ¿Cierto que sí? Recordamos y agradecemos. Entonces, qué bueno que nosotros recordemos lo que realmente se celebra. No importa cuál sea la fecha, o a alguien aquí no le han celebrado un cumpleaños en una fecha diferente.
Mire, yo nací el 29 de marzo, pero a mí me han celebrado el 5, el 10, hasta en abril, el mayo. Aquí lo importante no es la fecha, lo realmente relevante es por qué, cuál es el sentido de esta fiesta, por qué se celebra. Y no me voy a ir a los evangelios, de pronto usted está pensando que vamos ahora a ir a mirar en Lucas, en Mateo, cuando el Señor nació. En los evangelios encontramos la narración de los hechos, cómo sucedieron los hechos y qué sucedió. Pero más bien vamos a irnos directamente al propósito de la Navidad. Entonces vamos a mirar en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Vamos a mirar desde el versículo 17 hasta el 21. ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad? Pues tiene mucho que ver no con la narración de los hechos, pero sí con el propósito de la Navidad. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. ¿Cuántos creen eso? Es una tremenda verdad. Versículo 18. Y ahí viene la cosa, dice, y todo esto, o sea, ese perdón y esa reconciliación de Dios, dice, y todo esto proviene de ¿quién? De Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿No qué? Reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo haciendo ¿qué? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo que reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo no sé si usted en la lectura notó una palabra que se repite y se repite y se repite. ¿Cuál es la palabra que más se repite ahí? Reconciliación. Por eso el mensaje le puse Navidad, ¿cierto? Encarnación para la reconciliación. Lo importante de la Navidad es lo que Dios hizo en ese momento, en aquella época. Y la meta de Dios siempre estuvo clara desde el principio, desde el momento en que el Espíritu Santo viene sobre María y se engendra ese precioso y santo ser. Ya Dios tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Desde el momento en que engendra a Jesús en el vientre de María. ¿Cuál era el propósito? Le dije que la escritura que íbamos a leer nos habla no de la historia, pero sí del propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? La reconciliación. Dios estaba buscando ¿Qué es reconciliación? Cuando una pareja pelea, ¿cuántos han peleado aquí con la esposa? ¿Cierto? Pero después de la pelea, ¿sabe qué es lo sabroso? Hazle reconcilio, ¿cierto? Amén, dicen por ahí. Dios estaba buscando reconciliación. Su plan era recuperar la comunión que se había roto, que se había perdido. ¿Por qué se rompió esa relación entre Dios y el ser humano? ¿Cuándo se rompió esa relación? ¿Quién me puede decir? ¿Por la desobediencia en qué momento? En el paraíso, cuando el hombre y la mujer deciden pecar, esa relación se rompe y desde ese momento Dios empieza a ingeniarse un plan de reconciliación. ¿Cómo le pasa a uno con la esposa? Desde que se produce el problema y ya uno está pensando cómo la va a reconciliar, ¿cierto que sí? Unas flores, un chocolate, la invitamos a cine. Cada quien usa su creatividad. Dios empezó a fraguar un plan de reconciliación. El propósito de Dios con el
nacimiento, con el advenimiento de Jesús, era restablecer la comunicación que se había roto. ¿Para qué entonces nacer de una virgen? ¿Para qué nacer en un pesebre? ¿Para qué hacerse humano? ¿Para qué todo ese ministerio de Jesús? ¿Y para qué su muerte? Una sola cosa Dios buscaba: reconciliar, restaurar, restablecer lo que se había perdido. Dios vino a la tierra, se hizo hombre, porque no vino como un espíritu, porque el Espíritu Santo dice desde el principio que se paseaba sobre la faz de la tierra, pero esta vez vino de una manera diferente. Se hizo hombre a semejanza de nosotros para reconciliar consigo al hombre. Se hizo en semejanza de carne de pecado para librarnos a nosotros del pecado. ¿Qué fue lo que sucedió aquella vez? Que el Santo Espíritu de Dios vino sobre María y engendra a Jesús. Ese evento en el que el Dios que es espíritu toma carne, sí, materia, como usted y como yo, a ese evento se le conoce como la encarnación. Es decir, el Dios que es espíritu toma carne, se hace humano, carne como la suya y como la mía, sangre como la suya y como la mía, huesos. El espíritu, el Dios espiritual tomó carne, y lo vemos en Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 5 al 11. No sé por qué pusieron, sí, del 5, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿cómo era la forma de Dios? Dios es espíritu. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a esa naturaleza, sino que ¿qué hizo? Versículo 7. Sino que se despojó de su realeza, de su grandeza. No lo despojaron, él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, en la condición de nosotros, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él pudo venir como rey, él pudo venir como un gobernante o como un alto ejecutivo, pero ¿qué hizo? Él mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por esa razón, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso se llama encarnación. Dios, Espíritu todopoderoso, omnipresente, se hizo bebé, se hizo hombre. ¿Con qué motivo Dios hizo todo eso? Dios quiere reconciliarse. Dios quiere terminar definitivamente con aquella discordia. Dios quiere terminar definitivamente con aquella separación que ocasionó el pecado de Adán y de Eva. Cuando Adán peca, se abre una brecha en la relación entre Dios y nosotros. Pero Dios quería recuperar esa comunicación. El pecado fue la causa. Lo que rompe la comunicación entre Adán y Eva y Dios fue el pecado. Entonces Dios tenía que derrotar ¿qué? Dios tenía que derrotar el pecado. El pecado tenía que ser derrotado. Y Dios tenía que vencer al pecado, no en su condición de Dios. Dios tenía que vencer al pecado en la misma condición nuestra. Dios debía derrotar el pecado en la condición de hombre. Y eso implicaba despojarse. Eso implicaba despojarse de su naturaleza divina. Y eso también, mis queridos hermanos, nos quita a nosotros la excusa de que, no, pero es que Jesús venció al pecado. Jesús no pecó porque es que Jesús era Dios.
que esto, que lo otro. ¿Sabe, mi querido hermano? El Señor no venció el pecado haciendo uso de su condición de Dios. El Señor venció al pecado en la carne, en su condición de humano. Venció al pecado. Es decir, Él no se vale de esa naturaleza divina para derrotar al pecado. Él lo hace en condición de hombre. Mire lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 4, versículo 1. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Nos está diciendo que así como Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Gracias a su victoria, nosotros también podemos vencer el pecado. Paso a paso, día tras día, vamos derrotando al pecado con el ejemplo que el Señor nos dejó y con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es así como nuestro ser se va transformando. Y es así como usted ve que llega a la iglesia una persona mentirosa y con el pasar del tiempo se convierte en una persona veraz. Es así como usted ve que llega a la iglesia una persona tramposa y con el pasar del tiempo se convierte en una persona honesta, porque el pecado va siendo vencido con el ejemplo de Cristo y con el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Así venció el Señor al pecado. Siendo carne, Él sintió hambre igual que nosotros. Él sintió y fue sometido, dice la palabra, a los mismos impulsos que nosotros, a las mismas tentaciones que nosotros. Y tenía el Espíritu Santo, como también lo tenemos nosotros. Y derrotó al pecado en la carne. Entonces así es como vamos. Usted ve una persona que era amargada y se vuelve una persona afable. Usted ve una persona que llegó de muchas maneras. Va dejando el egoísmo, va dejando las mentiras, va dejando la pereza, va dejando todas esas cosas, porque el Señor derrotó al pecado. Y sabe, el propósito de estas fiestas, como le decía al principio, y de todas las fiestas, casi todas las fiestas se hacen para conmemorar. Por ejemplo, la fiesta del 20 de julio que celebramos aquí en Colombia, ¿se hace para qué? ¿Para qué? Para que usted no se le olvide que el 20 de julio se conquistó ¿qué? La independencia. Año tras año saca todo el mundo las banderas y todo este tipo de cosas. Las fiestas generalmente se hacen para recordar. Bueno, a excepción de ciertas fiestas como los carnavales y todo eso que se hacen para la locura. Pero la mayoría de fiestas y los días de fiesta tienen un motivo de recordación, no olvidar. De manera que la fiesta de Navidad, más que una fiesta de pasteles y perniles, es una fiesta que debe llevarnos a recordar. Como le decía al principio, cuando recordamos agradecer, ¿qué se celebra? Se celebra que Dios se encarnó. La fiesta de Navidad es para recordar la encarnación de Dios. Dios se hizo carne. Y sabe que pareciera que esto fuera como que, bueno, estos son temas teológicos, doctrinales, pero el tema de la encarnación no es un tema ligero. Y no es un tema ligero porque trata directamente con la reconciliación, es decir, con la comunión entre nosotros y Dios. ¿Quién estaría interesado en que usted no sepa o no crea en la encarnación de Dios? ¿A quién le gustaría que usted dudara de que Dios se hizo carne? Al diablo, más nadie. ¿Por qué? Porque Dios se encarnó para reconciliarnos, para que usted y yo pudiéramos tener una relación directa con Él. Y el diablo va a hacer todo lo posible para evitar eso. El diablo hará todo lo posible por cortar la comunicación. El Señor hizo todo para establecerla, el diablo hará todo para cortarla. Algo así como cuando una pareja se separa y entonces eso pasa, cuando una pareja se separa, hay
gavilanes echándole el ojo a la mujer y mujeres echándole el ojo al hombre. Yo recuerdo una vez, estaba con mi hijo en una actividad y había allí una señora, mamá de un compañerito de él, que se acababa de separar del esposo. Y ya estaba un tipo rondándola y cayéndola. ¿Y sabe qué era lo que el tipo hacía? Lo que el tipo le hablaba a la mujer, hablándole mal del marido. Porque él quiere evitar ¿qué? Quiere evitar a toda costa que haya una ¿qué? Reconciliación. Usaba todo tipo de estrategias y todo tipo de argumentos tratando de que la señora, de impedir que la señora se reconciliara con el marido. Y esa es la obra del diablo. Así hace el diablo con nosotros. Dios, a través de la encarnación, tendió un puente para reconciliarnos. Y el diablo quiere ponerle dinamita a ese puente en las bases. El diablo quiere tumbar ese puente. Y entonces por eso es que usted ve que hay gente que se burla de la historia. Hay gente que, yo no sé si usted recuerda a un individuo una vez, pero bueno, no voy a decir el nombre, que ridiculizan la encarnación de Dios. Que una virgen tuvo un hijo. ¿Desde cuándo las vírgenes tienen hijos? Que la embarazó el Espíritu Santo. Ay, sí. No sé si usted recuerda un video que sacaron una vez. Y lo mejor de todo es que llega donde el novio, que estaban a punto de casarse, y le dice: mi amor, imagínate que estoy embarazada del Espíritu Santo. Y el tipo se lo creyó. Y tratan, ¿sabe de qué? Lo que hay detrás de todo eso. Lo que hay detrás de todo eso es generar en su mente cuestionamientos que quieren llevarlo a usted a que usted dude de la encarnación. Pero si celebramos la Navidad es para que nos acordemos precisamente de la encarnación, de que Dios sí se hizo hombre, de que Dios sí vino en carne, sangre y hueso. Y como le digo, no es una situación ligera. No es una situación así como si usted, por ejemplo, usted puede pensar, hay cristianos que piensan que el maquillaje es pecado y otros cristianos que piensan que no. Y bueno, que si usted piensa que el maquillaje es pecado, bueno, no se eche maquillaje. Y si piensan que el maquillaje no es pecado, pues échese maquillaje. Pero esto de la encarnación marca una diferencia totalmente, es decir, una diferencia irreconciliable. Usted puede dudar si el maquillaje es de Dios o no. Usted puede dudar si las joyas son de Dios o no. Usted puede dudar que si el largo de la falda, que si no sé qué, que si los colores de esto, que si el moño, que si no el moño. Pero usted no puede dudar de que Jesús se hizo hombre. De que Jesús, de que Dios tomó carne. En primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, nos da una clave para conocer quién tiene el Espíritu de Dios y quién tiene el espíritu del diablo. Y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces nos va a decir cómo usted va a reconocer quién tiene el espíritu de Dios y quién tiene el espíritu del anticristo. ¿Está escuchando bien? Nos va a decir quién tiene el Espíritu de Dios y quién tiene el Espíritu del Anticristo. Versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a conocer el que tiene el Espíritu de Dios? ¿Qué dice? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ¿qué? Es de Dios. Aquel que confiesa y cree que el Dios Espíritu tomó carne, tomó cuerpo, se hizo bebé, creció, se hizo hombre, murió, vivió como nosotros, caminó en la tierra como nosotros, comió como nosotros. Todo aquel que confiesa eso, ¿qué dice? Es de Dios. Pero la contraparte, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa, que pone en duda, en tela de juicio, que ridiculiza, que se burla, que Jesucristo ha venido en carne, que dice, no es de Dios, punto y coma, no termina ahí, sino que dice que, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene
y que ahora ya está en el mundo. No está diciendo que el anticristo en ese momento ya estaba en el mundo, sino estaba que él, no el anticristo de carne y hueso, sino el que, el espíritu del anticristo. La persona que pone en duda la encarnación de Dios, la persona que pone en duda que Jesucristo realmente, incluso hay sectas y hay doctrinas que dicen que no, que Jesús él no fue realmente hombre, él no murió realmente, él estuvo no sé cuántos años en Egipto y aprendió unos trucos y entonces cuando lo crucificaron él quedó como si fuera muerto, pero no estuvo muerto y no sé qué paja. Pero no solamente es que es mentira, sino que dice la palabra que el que trata de negar la encarnación o desconocer la encarnación de Dios, no solamente no tiene el Espíritu de Dios, sino que tiene el Espíritu del anticristo. Quien hace eso, tristemente, si no se arrepiente, la expectativa que tiene es una expectativa de juicio y es una expectativa de condenación. Así que el que quiera hacerte dudar que Dios fue humano, que Dios hizo hombre, que Dios tomó carne, hueso, sin dejar de ser Dios, es una persona que tiene el espíritu de ¿qué? No hay pierde. Y saben, me da pesar a aquellos que se mofan de esas cosas y de aquellos que quieren poner en tela de juicio la encarnación de Dios. Antes que darme rabia, me da pesar. Me da pesar porque van camino a una condenación eterna, una condenación inimaginable. Entonces el propósito de la Navidad es que año tras año nosotros recordemos que el Dios creador del universo se hizo carne como tú y como yo. Y que no solamente se hizo carne, sino que después esa carne, es decir, cuando se hizo adulto, entregó su cuerpo, derramó su sangre y que su muerte sustituyó la nuestra. Fue una muerte sustitutiva. La Navidad nos recuerda que sí se puede salir de las cadenas del pecado, porque hubo uno que se hizo carne para vencer el pecado, para poner el pecado bajo sus pies. La Navidad nos recuerda que no estamos condenados a vivir en los mismos vicios toda la vida, que nosotros no rechazamos al pecador, sino que rechazamos es al pecado, que Dios ama al pecador, pero que Dios aborrece el pecado. Yo le digo una cosa, y ustedes se dan cuenta, yo amo entrañablemente a mi hijo. Ustedes conocen a Juan Pablo, mi hijo. Yo amo profundamente a mi hijo Juan Pablo, pero rechazo el desorden. Y estoy en contra de ese desorden que tiene. Me meto en el cuarto de él y yo rechazo eso, pero amo a mi hijo. De la misma manera Dios ama al pecador, pero rechaza al pecado. Y cualquier pecador puede venir al Señor. Cualquier pecador puede venir a la iglesia, pero tiene que dejar su pecado. Porque es que Cristo venció el pecado. Y puede dejar el pecado. Puede dejar de ser borracho. Puede dejar de ser adúltero. Puede dejar de ser mentiroso. Puede dejar de ser homosexual. Puede dejar todo tipo de pecado. Porque Jesús se hizo carne. Y precisamente en esa condición de carne derrotó todo pecado. Ninguno le quedó grande. Ninguno. Si el Señor soportó las tentaciones siendo carne, entonces usted y yo también podemos soportarlas. Así que mis queridos hermanos, yo quiero que celebremos esta Navidad. Celebrémosla con gozo, con alegría, con buena comida, con regalos, pero recordando que Dios se encarnó en el vientre de una virgen, se hizo bebé, nació como un niño, creció como un adolescente como nosotros, se hizo hombre
Y cuando se hizo hombre, desarrolló un ministerio anunciando el reino de Dios aquí en la tierra. Y luego él mismo entregó su vida en una cruz. Y su muerte sustituyó tu muerte y la mía. Nos cogió sucios y llenos de pecado y nos presentó delante del Padre limpios. Nos presentó sin deuda. Nos cogió toda nuestra deuda, toda el acta de decretos que había en contra de nosotros, la clavó en la cruz del Calvario y le puso el sello y dijo: cancelado, no debe nada. Así que, mis queridos hermanos, celebremos esta Navidad sabiendo que la Navidad es la fiesta de la encarnación, la fiesta que recuerda que el Dios Todopoderoso se hizo hombre y que lo hizo con un solo propósito. Y vamos a terminar leyendo nuevamente en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. ¿Por qué Dios se encarnó? Dice la Escritura, vamos a leerlo juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de dónde? De Dios, que ¿qué hizo? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué tal si le presentamos al Señor nuestra Navidad aquí en el altar? Yo lo invito aquí a que oremos. Y vamos a presentar en oración esta Navidad que ya estamos a punto de empezar a celebrar recordar esas fiestas. Y vamos a pedirle al Señor que sea un tiempo de alegría, pero también sea un tiempo de recordar la obra reconciliadora de Dios. Y que esa reconciliación de Dios con nosotros también obre en reconciliación entre nosotros. El tema central de todo esto es reconciliar. Así que también piense si tiene por ahí alguna rencilla con algún hermano, con algún tío, con algún primo, con su esposa o con su esposo, ni se diga. Eso hay que reconciliarlo es ya, enseguida. O aquí entre ustedes. Yo ahora me siento en el otro lado de la iglesia para no verle la cara al hermano. No. Vamos a recordar. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia. Somos tus hijos, tu iglesia, tu pueblo, Señor. Padre, nacimos cuando tú naciste, Dios. La iglesia tuya nació desde el momento en que tú empezaste tu ministerio, Señor. Y por eso hoy venimos a recordar, Señor. Señor, queremos que esta Navidad cobre un significado diferente, Señor. Que no sea simplemente decir, bueno, esta Navidad me dejó una camisa nueva, esta Navidad me dejó unos kilos de más, esta Navidad me dejó los bolsillos vacíos. No, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que esta Navidad nosotros podamos vivir el verdadero significado y recordar, Señor, que un día tú decidiste despojarte a ti mismo, que ese Dios, que ese Espíritu tomó carne, tomó cuerpo y te gestaste en el vientre de una virgen, Señor, y naciste como un bebé indefenso como todos los bebés, y creciste, Señor, como nosotros, y te hiciste hombre y desarrollaste un ministerio predicando, recordando el reino, trayendo esperanza para nuestras vidas, Señor.
y que todo esto tenía un propósito claro, Señor, y era la reconciliación. Por eso hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, un espíritu de reconciliación sobre tu iglesia. Presento delante de ti las familias. ¿Cuántas divisiones se generan dentro de un mismo hogar, Señor? Padre, las peleas, las disputas entre el esposo y la esposa, entre los hermanos, entre los padres y los hijos, Señor. Pero tú eres un Dios de reconciliación, Señor. Yo te pido que en esta Navidad, Señor, podamos reconciliarnos así como tú nos reconciliaste, Señor. Podamos, Señor, establecer puentes donde habían grietas. Podamos recuperar, Señor, las amistades que habíamos perdido. Amistades que perdimos de pronto por dinero, por inconvenientes, porque me fallaron. Amistades, hermanos en Cristo, Señor, hermanos en la fe, que no se hablan entre ellos. Dios, un espíritu de reconciliación, un espíritu de perdón, un espíritu de sanidad descienda sobre tu iglesia, Señor. Que no haya entre nosotros divisiones, que no haya discordias. No hay motivos valederos, Señor, para mantener un distanciamiento con un hermano en Cristo. No hay un monto de dinero suficiente como para que yo no restablezca la comunión con un hermano. No hay una ofensa lo suficientemente grande como para que yo me mantenga separado de mi hermano en Cristo, Señor. Yo te pido que un espíritu de reconciliación caiga ahora, descienda ahora, Señor, sobre esta congregación, Señor. Oh, Rashabakadaladasa. En el nombre de Jesús, un espíritu de perdón, Señor, venga sobre todos nosotros. Te pido, Dios, que acerques a aquellos que se habían separado, Señor. Te presento las familias, en especial las parejas, Señor. Padre, se presentan peleas hasta por los regalos de Navidad, Señor. Yo te pido que traigas un espíritu de reconciliación, Señor. Que no haya discordias, que no haya divisiones, Señor. En el nombre de Jesús echamos fuera toda obra del diablo que se mete entre el varón y su esposa y empieza a causar y a crear problemas, a crear divisiones. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Fuera, Satanás. En el nombre de Jesús. Que le hablas a oídos al esposo, que le hablas a oídos de la esposa. Quiere generar discordias. Porque más poderoso que tú es el espíritu de reconciliación. Y este es tiempo de celebrar la reconciliación. Es tiempo de celebrar que tú, Señor, te hiciste carne para reconciliarnos, para restablecer, Señor, la comunión, para que las relaciones vuelvan a estar sanas como un día lo estuvieron, Señor. Las relaciones entre los hermanos, Señor, hermanos de carne, hijos de un mismo padre y de una misma madre, y que no pueden vivir en paz, Señor. Un espíritu de reconciliación venga, Señor, sobre cada uno de nosotros, Dios. Te presentamos esta Navidad, Señor. Te pedimos, Dios, que podamos hablar con aquellas personas con las que ya no nos hablábamos. Que esta Navidad, Señor, sea un tiempo de recordar tu obra, de recordar lo que hiciste, y que ese ejemplo de reconciliación que pusiste sobre nosotros también se extienda, Señor, hacia los demás. Padre, gracias. Yo te presento en este momento tu iglesia, Señor Jesús. Padre, Centro Bíblico Rodadero, yo te pido, amado Dios, una bendición especial, Señor. Padre, yo te pido regalos de Navidad, Señor, para toda tu iglesia, oh Dios. Te pido, Padre, que lo inesperado llegue, Señor.
Padre, te pido que sorprendas cada vida, cada hogar, cada familia de Centro Bíblico en el nombre de Jesús. Te pido, mi amado Dios, un actuar sobrenatural. Te pido que las puertas que se habían cerrado sorprendente y milagrosamente se abran, Señor. Te pido una provisión sobrenatural, Señor, una provisión abundante sobre cada hogar, sobre cada vida, Señor Jesús. Te pido, Dios, un ascenso. Padre, que cada familia de esta iglesia pueda escalar a un nivel más alto, Señor Jesús. Te pido crecimiento, Señor, para tu iglesia, Señor. Señor, yo bendigo Centro Bíblico Rodadero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.